La educación es un ámbito de la autonomía de la persona, hace que la persona sea persona, es decir, que en el marco de la convivencia alcance el más pleno y equilibrado desarrollo de sus dimensiones afectivas, intelectual, social y espiritual. Así, el educado podrá ejercer su libertad de manera reflexiva, con una conciencia moral, capaz de dialogar con los valores de la cultura a la que pertenece. Los derechos humanos son un conjunto de principios que deben ser protegidos para todas las mujeres y hombres sin distinción alguna. En tanto, son atributo de los seres humanos por el solo hecho de serlo. En este sentido, la educación, considerada el motor del desarrollo personal y social, adquiere relevancia como uno de los derechos humanos fundamentales. Conocer cómo se está cumpliendo con este derecho en nuestro país, cuáles han sido los avances y los desafíos pendientes. Es una tarea necesaria para la toma de conciencia y de las decisiones que permitan conseguir el ejercicio pleno del derecho a la educación. Como derecho tiene su antecedente en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. En el artículo 26 se consigna el derecho a la educación como obligatoria y gratuita. Se incluyen los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Grandes propósitos de la educación es el derecho de padres de familia a elegir el tipo de educación de sus hijos. La educación es un proceso con doble propósito: el desarrollo de cada persona en lo individual y el de la sociedad. Sin desconocer la existencia de múltiples espacios sociales donde se realizan procesos educativos, se sigue pensando que la familia y la escuela son ámbitos, experiencias formativas esenciales y que tienen una especial contribución al propósito mencionado. Esto significa que la educación no se limita a lo que acontece en la escuela ni tampoco solo a las personas en edad escolar. De hecho, existe la aspiración de que la educación y el aprendizaje se convierte en procesos a lo largo de la vida. Sin embargo, el sistema escolar es su conjunto, y de manera particular, la escolarización obligatoria tiene una función primordial y aún instituible en la distribución y apropiación de la cultura y del conocimiento sistemático como base del aprendizaje a lo largo de la vida. La importancia de la educación escolar radica en que representa el acceso formal, sistemático y organizado a la cultura, a la formación cívica, al conocimiento y a la oportunidad de aprender a aprender. Además, la escuela es un espacio social que, en principio, deben compartir todos los niños, adolescentes y jóvenes como expresión de un bien social que se ha logrado en alguna medida y como fundamento de una convivencia justa y democrática. Por la relevancia de la educación escolar, la tarea principal del Estado mexicano ha sido conseguir la universalización de la educación obligatoria, centrada en la cobertura del servicio educativo y en lograr el acceso a todos. Primero la educación primaria, luego a la secundaria y al preescolar. Sin embargo, como expresión de los cambios sociales y de una nueva situación mundial, hacia finales de la década de los 80 del siglo XX, en casi todos los países comenzó a observarse un viraje importante en el discurso político sobre educación, del cual México no es ajeno. En las naciones en vías de desarrollo, al ampliarse la cobertura de los servicios educativos y avanzar de manera significativa en la universalización de la educación primaria, se introdujeron como: Aunque la historia del derecho a la educación encuentra su origen en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, fue hasta 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se establece que toda persona tiene derecho a la educación. El artículo 26 dice: toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la institución elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. El derecho a la educación contempla el uso de las TIC como herramienta pedagógica, pero asimismo de socialización. Las acciones y omisiones que atenten contra derechos fundamentales de los niños y adolescentes dentro de las instituciones educativas pueden afectar su salud mental desde varias perspectivas, y para ello entra el derecho como regular de las relaciones interpersonales, a través de la aplicación de un debido proceso en los establecimientos educativos.